La exposición supongo es la última, profe. Sí, efectivamente va a ser la última clase del mes. 3 minutos, ajá, no más Ok, no menos. ok, ok. Entonces solo será, o sea, digamos que en la siguiente semana tendremos que ver los videos, la segunda semana, o sea, la tercera clase tendremos que entregar el ensayo y para la cuarta clase tendremos que hacer la exposición y ya está. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Los Ok, videos se los termino de subir entre hoy y mañana, porque todavía no defino bien cuáles les vamos a dar. Ajá, porque bueno, el día que me agregaron a su grupo fue cuando supe que íbamos a llevar esta materia. Entonces todavía falta afinar algunos detalles ahí, pero en realidad no les va a llevar mucho tiempo ok, para las sin 2 tema, semanas que faltan. gracias. De acuerdo, vamos a continuar entonces. Por aquí estamos entonces, vamos a presentar la materia. Bueno, les voy a presentar lo que supongo que algunos de ustedes ya también han leído. Es el contenido de la materia, ¿correcto? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el objetivo general de la asignatura? Yo siempre les pido que me ayuden a leer. Si quiere yo le ayudo, profe. Muy bien, Eh, objetivos generales de la asignatura. Brindar herramientas conceptuales generales de conocimiento sobre medicina bioenergética y específicas para su manejo con una visión sinérgica. Temas y subtemas, muy bien. Ajá. unidad 1, la bioenergética, la introducción es el punto número 1. Punto 1.1, ¿qué es la bioenergética? Punto 1.2, la unión del ejercicio corporal y la terapia. Punto 1.3, una forma sencilla de obtener más energía. 1.4, origen de la bioenergética. 1.5, objetivos de la bioenergética. Punto 7, la bioenergética para la salud. Para la salud. ¿Alguien me ayuda a terminar de leer la unidad 2? Yo, Gracias, profe. Eli, ¿verdad? Sí. Nancy. A ver, Nancy, ajá. Nancy. Unidad número 2, bioenergética práctica. Tema 2, vibración y motilidad. 2.1, ejercicio básico vibratorio y toma de tierra. 2.2, tomando tierra. 2.3, respiración. 2.4, respiración ventral. 2.5, expiración. 2.6, respirando y vibrando. 2.7, sexualidad. 2.8, rotación de la cadera, de las caderas. 2, control de uno mismo y autoexpresión. Y 2.11, estando en Estando contacto. en contacto, así es. Bueno, este es el temario que nos marca la universidad. Si se dan cuenta, está curioso cómo nos redacta. O al menos en mi caso sí me dio para pensar, ¿no? ¿Qué significa esto de tomar tierra, ¿no? O qué es esto de una forma sencilla de obtener más energía. Bueno, vámonos por partes. Entonces, esto solamente es la presentación de lo que la universidad quiere que veamos. Vamos a adentrarnos un poco más en la materia. Bien, ¿qué es la bioenergética? Como nos comentaba algún compañero al inicio, el nombre correcto es el análisis bioenergético, ¿correcto? Es una psicoterapia. Es una psicoterapia o psicoterapia bioenergética, ¿de acuerdo? Estos son los nombres que le podemos dar a esta área, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuándo surge? Estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Bien, lo desarrolla el señor Alexander Lowen, que es el señor que tenemos aquí a la derecha. Si se dan cuenta, este señor nació en 1910 y murió hace relativamente poco tiempo, en el 2008. Entonces estamos hablando de una disciplina relativamente joven, ¿de acuerdo? Bien, este es el señor Lowen. A la izquierda tenemos al señor Wilhelm Reich, ¿de acuerdo? Este señor fue maestro del señor Lowen. Es muy curiosa la historia de estas personas.
Para entender bien el contexto hay que tomar la palabra clave. Estamos hablando del siglo XX. Es decir, un siglo que inicia cuando la humanidad estaba en el boom de la ciencia, podemos decirlo así. Había muchos científicos que estaban haciendo contribuciones, se estaban creando nuevos institutos y había personajes muy reconocidos. Para que lo tomen en cuenta, el señor Reich fue un conocido de Sigmund Freud. ¿Y quién era el señor Freud? El que inventó el psicoanálisis. Entonces no resulta extraño que lo que este señor estaba enseñando fuera una psicoterapia, ¿de acuerdo? Es como una cadenita. Este señor que trabaja con Freud y el señor Lowen que sustenta su disciplina con base en las ideas de su maestro. Esta es la historia a grandes rasgos, ¿de acuerdo? De dónde surge o cómo surge esta psicoterapia. Bien. Bueno. Les puse aquí el link de una lectura sugerida. Me llama mucho la atención esta lectura porque, fíjense cómo se llama, que es el hereje del psicoanálisis. Ajá, porque este señor se separa de Freud, así como la esposa del alumno se separa de él, pero bueno, son personas que están empapadas de ideas similares, al final de cuentas, ¿de acuerdo? Profe. Sí. Y a mí me gustaría comentar nada más, porque yo soy, la verdad, pues, lectora de lo que ha escrito Wilhelm Reich. Entonces, además tiene una historia súper particular porque fue a dar a la cárcel por su gran ingenio, su gran inteligencia, porque iba avanzado a su tiempo y porque no solo se separó de Freud en sus inicios, que era su amigo, y él partió del psicoanálisis y de las terapias, digamos, de estas terapias psicológicas que empezó a desarrollarse a partir del psicoanálisis. Freud, así como Carl Jung tuvo su separación de Freud y cada quien empezó a construir su propia teoría. Lo chistoso de Wilhelm Reich es que una persona que se dedicaba al psicoanálisis y a entender otro tipo de cosas, transicionó hacia una cuestión de el estudio de la energía a través de estudios ya más en términos de física, termodinámica, interacción con los cuerpos, energía orgánica, etcétera. Entonces es muy interesante todos los inventos de Wilhelm Reich, que fueron posteriores incluso a su salida de una teoría psicoanalítica y psicológica. Pasó de eso a el estudio de la materia y su interacción con la energía que no vemos. Entonces, sí, muy, muy interesante tu comentario. Y bueno, como les comentaba, a veces más que los personajes, a mí lo que me llama mucha atención es la época de la que estamos hablando. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de la ciencia que se desarrolla a finales del XIX y principios del XX, hay verdaderos genios en esas épocas. Y bueno, todos con historias bien particulares, gente que sale de institutos, que se muda de Europa, que bueno, es toda una... Es como el crisol, ¿no? Y luego Estados Unidos, que viene a ser el crisol que aloja esta clase de personas que vienen de otros lugares de Europa. Pero bueno, sí, ya sería adentrarse más en las historias, ¿no? Vamos a leer ahora un poco más de lo que hicieron estos personajes. Bueno, al señor Reich lo vamos a dejar en paz por un momento, porque al final de cuentas, él es el que pone las bases de la disciplina que va a dejar el señor Lowen. No lo menciona aquí en la diapositiva, pero Lowen se va a juntar con otros estudiantes y va a crear finalmente un instituto, ¿de acuerdo? Ajá, voy a leer yo esta diapositiva. Lowen conoce a Wilhelm y se forma con él. Estudió los principios energéticos y después se separa de él y se junta con los otros dos estudiantes y crean el Instituto de Análisis Energético en 1956 en Nueva York. También no vamos a discutir mucho de ello, pero fíjense de qué estamos hablando. 1956. Sí, ¿quién habló?
Pues ya del otro, yo por eso te pregunté cuántos. Compañera, Compañeros, se escucha ¿puedes- su voz. ¿Puedes Oiga, poner mudo, compañera? ey, no, Por no, favor, entonces, está apague bien, los nomás que pues, micrófonos yo te preguntaba. y ahorita ya lo silencié a todos. Si alguien quiere hablar, lo activa y después lo apaga o alza la mano para saber que están participando, por favor. Bien, entonces ya, estábamos hablando del año 1956. Estamos hablando de un periodo de posguerra. Y a nivel social, surgen diversos motivos para adentrarse a estudiar las cuestiones como el psicoanálisis, las neurociencias, etcétera. Son épocas bastante interesantes, periodos de posguerra, Guerra Fría. Imagínense cómo estaba la época en ese, la tensión de vivir en esos años, el inicio de la Guerra Fría. Había muchas cuestiones sobre la mesa. Bien, ¿quién me ayuda a leer este último párrafo para ver un poco más acerca de lo que proponían estos alumnos del señor Gaich? Yo le ayudo, maestra. Muy bien. A ver, Reina, que no ha participado. Ah, ok, sí. La terapia bioenergética se basa en distintos ejercicios, los cuales tienen como objetivo hacer que el paciente entre en contacto con sus tensiones y las libere a través de movimientos realizados de manera consciente. Ya viene categorías de ejercicios. Ok, vamos a ver en qué consisten los ejercicios que nos propone la bioenergética. Bien, los voy a dividir en 4 tipos de ejercicios. Nuevamente voy a pedirles que me ayuden a participar. 4 personas alzan la mano y van leyendo uno por uno. Vamos a iniciar con los de enraizamiento. Ok, Nancy. Nancy, después José nos va a leer respiratorios. Bien. De enraizamiento. Estos ejercicios trabajan el apoyo de nuestro cuerpo, las raíces o partes conectadas con el suelo, haciendo que tomemos conciencia de ellos y que nuestra conciencia descienda. Muy bien. Respiratorios. Correcto. Era José. Ok. Respiratorios. Ayudan a tomar conciencia de nuestra respiración y a mejorarla. La bioenergética considera muy importante una correcta respiración, pues cree que una respiración limitada aparecer cuando sufrimos una emoción, aparece cuando sufrimos una emoción negativa. Disculpe, también no veo muy bien, pero... Sí, aparte se me comió aquí alguna palabra, ok. Angélica nos va a leer el de contacto y quien falta, expresivos. Ok. De contacto. Uno de los objetivos de la bioenergética, como hemos comentado anteriormente, es hacer que el paciente entre en contacto con su propio cuerpo. Al realizar los ejercicios, se busca un aumento de vitalidad y despertar del cuerpo y de sus sensaciones. Y quien falta o quien quiere participar, expresivos. Reina, al parecer. Expresivos son aquellos ejercicios que ayudan a que la persona en cuestión exprese libremente sus emociones bloqueadas con sus sentimientos. De acuerdo, está bien. Bien, entonces estas son las 4 categorías de ejercicios que nos propone la bioenergética para lograr la salud a grandes rasgos, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de salud psicológica, porque es la rama en la cual se vienen formando estas personas, los padres de la bioenergética. Bien, entonces tenemos los que se llaman enraizamiento, que como pueden ver habla de las raíces y del cuerpo, ¿no? Del suelo. Los respiratorios a su vez hablan de la conciencia, hablan de las emociones negativas. Los de contacto nos hablan de estar en contacto con el propio cuerpo, y los
expresivos nos van a ayudar a liberar emociones bloqueadas. Bien. Yo me imagino que todos nos hacemos alguna idea de más o menos qué es lo que quieren decir, ¿no? Bien, vamos a terminar de leer un poco más Sí, me recuerda, yo agrega. Sí. Sí. Es correcto, maestro. Ya hablaron, pero no hablaron. Bien. Vamos a ver en qué beneficios se traducen estas prácticas. Vamos a ver que algunas nos dicen que aumentan la vibración del cuerpo, que desbloquean la energía corporal, que descargan emociones reprimidas, eliminan tensiones musculares, aumentan la conciencia de uno mismo y del autoconocimiento, mejoran la respiración, mejoran la autoestima y la positividad al redirigir la energía hacia el presente. ¿Qué tal? No sé si a todos les quedó claro hacia dónde están orientados estos ejercicios. Espero que todos estén Sí, me como yo. recuerda, Sí, me recuerda de igual para ayudar a mis compañeros, digo, porque a mí me suena muchísimo las meditaciones mindfulness que le llaman, ¿no? A los ejercicios justamente de como que primero sentarte, relajarte, enraizarte, hacer como una visualización, después concentrarte en la respiración, después hacer ya visualizaciones o estar como en estos estados ya mucho como a todo este tipo de expresión al final de lo que sentiste, de tus emociones, de reflexionar un poco de esta introspección, ¿no? muy bien. Me parece muy bien tu comentario. A ver, ¿quién más quiere compartir lo que entendió de estas dos diapositivas? Hacia qué están encaminados los ejercicios y qué es lo que se logra con ellos. Eli nos dio un ejemplo de acuerdo a cómo ella lo entendió. ¿Alguien más entendió algo parecido o algo diferente? Yo entiendo también, yo comprendí también, bueno, desde mi punto de vista comprendí que está enfocado en esta parte del trabajo interno que uno como terapeuta y también para aplicarlo al paciente, nos puede servir como tipo biodescodificación, es decir, encontrar qué es lo que está en desequilibrio desde la emoción, cómo trabajar esas emociones, cómo conectarnos con la tierra para reequilibrar nuestra energía y poder superar las situaciones y no volver a caer en lo mismo que nos genera la enfermedad. No sé, igual también a mí me hizo pensar en la biodescodificación y en cuestiones más Muy bien, por acá nos emocionales, dijeron que es para biodescodificación. trabajarse. Muy bien, gracias Nancy. A ver qué nos dice José. Pues se me ha hecho muy interesante. De antemano, pues ese es el primer contacto que yo tengo con todos estos por cuestión de que pues prácticamente relanza muchos aspectos que se manejan dentro de algunos sistemas de sanación chinos antiguos. Uno de estos es el Qigong, el Baoasan, que maneja precisamente conceptos de enraizamiento, de realizar tierra, de hacer movimientos conscientes, dando a entender que en su momento todo estado psicológico o en su defecto todo estado físico está correlacionado con un estado psicológico de alguna manera, ¿no? Me encantó. Muy bien, de acuerdo. Angélica nos quiere comentar algo también. Otra disciplina que maneja, aparte de, bueno, lo que nos hablaba Freud sobre el Qigong, creo que también está la yoga, porque la yoga nos habla de contacto, de respiración, nos habla de enraizamiento también y de expresión. Entonces creo que con esto, bueno, yo estoy entendiendo que también es manejo de energía, pero en todas las áreas.
Y pues es para aumentar, como dice aquí su diapositiva, es para aumentar la vibración del cuerpo y desbloquear la energía corporal, pero también desbloqueamos la energía, la mental, la sensitiva y la de respiración. Muy bien, gracias por su comentario. Si se dan cuenta, todos opinaron cosas diferentes y eso está muy bien. Yo les voy a compartir qué es lo que pienso acerca de lo que acabamos de leer. Yo pienso, o no es tanto lo que piense, lo que a mí me pasa es que a veces tienes situaciones de la vida cotidiana que te sientes pues mal psicológicamente, ¿no? Todos nos hemos sentido mal, decaídos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno toma una terapia, vamos a llamarle terapia respiratoria, es decir, a mí lo que me pasa es que me salgo a correr, me pongo en contacto conmigo mismo y puede que salgas a correr de contención, salgas a correr con, vaya, ¿cómo lo expresamos? Enojado, frustrado, y después de hacer un trabajo de introspección en una carrerita de tantos kilómetros, regresas con alivio de la tensión muscular, regresas más contento, regresas con más energía. Ese es mi comentario, ¿de acuerdo? Yo interpreto esto de esta manera. Y para mí eso significa bioenergética. Todos le dimos un concepto diferente. Y eso en parte está bien, ¿de acuerdo? Porque todos lo trasladamos al Qigong, al Tai Chi, a yoga. Está bien porque finalmente son prácticas físicas que tienen el objetivo de conectarnos, lo digo entre comillas, de conectarnos con nosotros mismos, trabajar algún aspecto emocional y mejorarnos, ¿no? Porque eso es lo que busca ese tipo de prácticas, después de todo, mejorar. Y nos sentimos mejor, etcétera, etcétera. Hasta ahí está bien. Y está bien que todos lo hayan entendido de diferente forma. Ajá. Y muy bien, ahí está. Todo lo tomamos de diferente forma. Alguien me hizo el comentario que era la primera vez que estaba en contacto con este concepto de bioenergética. En realidad es muy cortito, son muy cortitos los conceptos que vamos a estar manejando. Y de hecho lo vamos a dejar hasta ahí, porque ahora vamos a hablar de otra bioenergética para seguirle dando una interpretación más grande a los procesos energéticos que tenemos en el cuerpo. Si en algo estamos de acuerdo, es que los estados de ánimo, el tiempo de introspección o esos espacios que nos damos para conectarnos, sin un significado concreto de la palabra, simplemente para conectarnos, nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo y cuando tenemos mejorado nuestro estado de ánimo, gozamos de mejor salud por lo general. ¿De acuerdo? Eso es un hecho fisiológico. Pero bien, en esos años esa primer mitad del siglo XX, había otra persona que se puso a trabajar sobre ese mismo concepto, sobre la energía biológica, pero lo hizo a través de otro punto de vista, como alguien comentaba al inicio de la clase, a través de la física, a través de la química. Ese señor fue el señor Gibbs, que pasó inadvertido en la diapositiva anterior. Este señor es contemporáneo de estos dos de acá. Y los dos, o estos dos grupos de personas, estaban trabajando con ese término. Bueno, de hecho el señor Gibbs no le puso el término bioenergía, pero más adelante estos estudios fueron a formar lo que hoy conocemos como bioenergética. Dije bioenergía y es bioenergética, perdón. Este es el señor Gibbs. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de lo que él nos propone, ¿de acuerdo? Entonces ya, estas diapositivas fueron para entender
a los padres de la psicoterapia bioenergética. Vamos a adentrarnos en lo que es la bioenergética actualmente y probablemente le van a encontrar un sentido a la bioenergética, que aquí estaba en cursiva y en minúscula, a través de la bioenergética que está aquí en mayúscula y está no en cursiva. ¿De acuerdo? Actualmente, ¿qué se considera la bioenergética? Se considera la bioenergética, aquí estoy leyendo otra vez. Bien, la investigación, vamos a comenzar a leer. La investigación de las transformaciones energéticas que acompañan a los cambios físicos y químicos de la materia se denomina termodinámica. Vamos a comenzar con ese concepto. ¿De acuerdo? Los principios de la termodinámica se utilizan para evaluar el flujo de los intercambios de materia y energía. Eso también es respaldando el comentario que alguien nos hacía al inicio, que son los flujos de energía que tenemos en el organismo, desde los alimentos hasta la energía que tenemos del medio. ¿De acuerdo? Finalmente, la bioenergética es una rama de la termodinámica y va a estudiar las transformaciones de la energía en los seres vivos, ¿de acuerdo? Y es útil para determinar la dirección y la cuantía con la que se producen las reacciones bioquímicas específicas. Entonces aquí, sorpresa, nos estamos encontrando ya con bioquímica, ¿de acuerdo? Ya no nos vamos a quedar en lo que hablábamos hace rato en las diapositivas anteriores, ¿no? De conectar, de hacer contacto con la tierra. Son hasta conceptos ambiguos, por eso cada quien me dio una interpretación distinta. Al inicio de la reunión, cuando todavía no estábamos grabando, alguien me comentaba que o mencionó la palabra de verlo desde un punto de vista occidental. Bueno, la psicoterapia bioenergética en realidad es una psicoterapia occidental, pero no está vista desde el punto de vista del método científico. La bioenergética, esta bioenergética de aquí, sí está estudiada bajo el método científico y bajo rigor científico. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien la interpretación que le dimos a lo que es la bioenergética al inicio. Sí tiene sentido y tiene explicación a través de la ciencia, pero no la vamos a abordar ya desde lo que nos decía el señor Lowen, lo vamos a abordar desde el punto de vista termodinámico o bioquímico, si lo quieren ver de esa manera, porque afortunadamente la ciencia es tan grande que pueden englobar o explicar esas situaciones que ustedes me comentaban, ¿no? Que haces yoga y te sientes mejor, haces el mindfulness y te sientes mejor. Finalmente, el organismo es el cerebro, las reacciones que se producen, tienen una interpretación bioquímica. Somos un caldo químico al final de cuentas, y las emociones y los sentimientos se expresan también o se pueden explicar a través de las reacciones bioquímicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a saltar un poco en la parte subjetiva y la parte objetiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces a nivel bioquímico, bioenergética es esto que tenemos acá. Esto es un flujo de energía, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué tenemos la fotosíntesis y la respiración celular como protagonistas en esta foto. Pero bueno, antes de hablar de las células en sí, vamos a hablar sobre el proceso bioenergético que está ocurriendo en esta imagen. Tenemos una célula vegetal que está representada aquí de color verde y realiza fotosíntesis. A la célula vegetal entra agua, entra energía solar y dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Ocurre un proceso termodinámico o bioenergético a nivel metabólico y la célula vegetal nos va a producir glucosa y nos va a producir oxígeno, que van a ser aprovechadas por una célula, en este caso una célula animal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la mitocondria, no está la célula animal, pero tenemos una mitocondria, ¿de acuerdo? En la cual se produce respiración celular, se libera calor a través de la descomposición de ATP, y como resultado de este flujo de energía, aquí tenemos la entrada de
los reactivos, y aquí vamos a tener la parte de los productos. Como producto de la combustión o del proceso energético de la glucosa y oxígeno, vamos a tener dióxido de carbono que se va a acoplar a un ciclo termodinámico. Aquí cuando vuelve a entrar a la fotosíntesis en la célula vegetal. Este es un proceso bioenergético, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo un poquito más en las siguientes diapositivas. Y bueno, no sin antes dejar también claro otro término, porque cuando hacemos terapias como acupuntura y este tipo de medicina, se suele usar mucho términos que son de otras áreas. Entonces, para que quede claro, la bioenergía se considera, en este caso, lo que se obtiene de la biomasa. Aquí unas vaquitas que están haciendo heces y que producen biogás. Eso es la bioenergía y esto es la biomasa, ¿de acuerdo? Entonces, para que no confundan términos con otro. Estamos hablando de bioenergética. Esto es bioenergía. Bien, para empezar a hablar de energía hay que hablar un poco más de la cuestión física. Ajá. Entonces, aquí tenemos unas premisas que tenemos que tener claras si queremos comenzar a hablar en términos de energía. Desde nuestro punto de vista, el universo está termodinámicamente muerto, ¿de acuerdo? Esa es la primera premisa. Allá en el universo estamos cercanos al frío absoluto, no hay vida, ¿de acuerdo? Termodinámicamente el universo es nada, ¿de acuerdo? No hay nada. ¿Quién me ayuda a leer esta siguiente premisa? Ok, Nancy. Y después José. Desde nuestro punto de vista, el universo está termodinámicamente muerto. Bien, El esa fue universo la tiende a primera. La distribuir segunda. energía. Ajá. La José segunda. creo que iba a hablar, ¿no? El universo tiende... Ok. Adelante, compañera Nancy. Por Bueno, va, ahí, José. ¿Continúa? Ok. El universo tiende a distribuir la energía, a maximizar la entropía, a querer que todo muera. 3. El universo tiende a distribuir la energía, a maximizar la entropía, a querer que todo muera. Los sistemas biológicos son entidades de energía condensada del espacio muerto. Muy bien, aquí parece que copié dos veces la misma, ya se la subiré con las erratas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, para comenzar a hablar de energía tenemos que tener bien claro de dónde surge la energía, y entonces hay que situarnos en medio del universo. Somos organismos biológicos en medio del universo. El universo está muerto, y el universo quiere que todo esté muerto. Eso es lo que nos quiere decir la segunda premisa. Esto significa la entropía. El organismo siempre quiere distribuir la entropía, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la entropía? Si tú tienes agua caliente y la dejas sobre la mesa, al rato se enfría. Si tú tienes un alimento, al rato se pudre. ¿Leyeron la poesía de Netzahualcóyotl? Que si es de pluma, se rasga, todo muere prácticamente. Ajá. Todo está condenado a morir. Es la naturaleza de los seres vivos. ¿Y obedece a qué? A que el universo siempre quiere que la energía se distribuya. El universo es aburrido, no quiere que nada ocurra. No le gusta el sonido, no le gusta el calor, no le gusta que haya vida, ¿de acuerdo? Es un universo hostil. Pero fíjense que tenemos en la tercera premisa, que los organismos somos entidades de energía condensada del espacio muerto. Yo no sé a ustedes, pero
si analizamos profundamente lo que nos dicen estas leyes, que ya no son mías ni de nadie, son leyes universales, si analizamos esto, vaya, te terminas dando un valor incalculable a ti y a las personas, ¿no? Porque la vida en sí es un milagro. ¿Cómo puede ser que el universo que, que tiende al caos y que tiende a maximizar la entropía y a lo que tú estoy diciendo, a creer que todo esté frío, muerto, oscuro, haya producido seres biológicos como nosotros, con emociones, y a veces con tantas tonterías, ¿no? Que venimos arrastrando? Ajá, no ni siquiera hablar. Maestro, bueno, quizás esté equivocada, pero a mí me da más bien la impresión de que no es que todo esté muerto, sino que nada sea permanente, que ningún estado sea permanente, porque si todo fuese muerto, en realidad no habría forma de que pudiera generar vida. Más bien, bueno, quizás mi concepto sería ese, que el universo lo que tiende a hacer es que maximiza la energía para que ésta no permanezca en un estado fijo, sino que sea cambiante. Quizás estoy filosofando demasiado, pero es mi impresión. Ok, muy bien. Ahorita le damos la palabra a José, pero para responder esa cuestión, de hecho tiene razón. Por eso les digo, desde nuestro punto de vista está termodinámicamente muerto, pero lo cierto es que desde que el universo existe ha estado generando y se ha estado transformando. Entonces es cierto que en esa muerte existe la vida. Y como tú decías, ¿no? Está muy bien porque es una cuestión hasta filosófica. ¿Cómo puede existir vida si todo ha ido muriendo? Bueno, y para aterrizarlo ya rigurosamente, se piensa que todo al final va a terminar muriendo, porque ahorita estamos pensando que en realidad está muerto cuando en realidad se está transformando, pero tiende a morir. Y ya nada más para cerrar, hay una frase ya no me acuerdo si es de Lao Tse o se me fue ahorita del Tao, una filosofía del Tao que dice que nada permanece inmutable, todo tiende a cambiar siempre. Y Fernando le añadió que lo que no cambia se muere, básicamente. Vamos a ver por qué. Sí, quería hablar José Es como la teoría esta, pues, no sé si era newtonana, de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? O sea, como estos ciclos que para saber que está muerto, primero tuviste que saber que era vida, si no, entonces, ¿cómo vas a saber que está muerto y que es vida, no? Y esto de los ciclos que Nancy decía, o sea, todo es perecedero porque es parte de un ciclo de la vida y la muerte para saber distinguir entre una y otra, por ejemplo. Claro. José se quedó con la mano levantada. Ajá. Lo escuchamos, José. Sí, no hay problema. Sí, me llamó mucho la atención que abordaran las leyes de la entropía. De hecho, a mí me tocó llevar un tiempo ahí lo que es termodinámica y pues incluso pues ya hay estimaciones matemáticas para, válgame, estimar la entropía de un motor, etcétera, etcétera, que genera por ahí una máquina. Me llama la atención ahorita y a lo mejor lo quise comentar por cuestión de que pues es una ley científica, como usted dice, es una ley, la de la entropía, y hay algunas corrientes de pensamiento que también científicas que en su momento cuestionan teorías como la de la evolución, puesto que estamos regidos por esa ley de la entropía, ¿no? Entonces me llamó la atención lo que comentó Nancy, porque pues entra uno ya después en esquemas filosóficos. Oye, pues como si está todo tendiendo a involucionar, a degradarse, nosotros estamos hablando de una evolución. Entonces son cosas que de repente se antojan, pues, de alguna manera analizarlas, ¿verdad? Están interesantes. Me llamó mucho la atención que comentara esta parte. Era todo mi comentario. Muy bien. Sí, la verdad yo quería que iniciara así la materia porque, vaya, en parte tenemos que cumplir con un programa, pero lo cierto es que también se presta mucho este programa
a preguntarnos más allá, ¿no? Como lo que nos comentan, las cuestiones filosóficas que están de por medio. Lo que sí es cierto es que la vida es algo muy extraño, es quizás la cosa más extraña que ocurre en el universo, que estemos vivos. Por eso les comento, cuando uno realmente se sienta a pensar en estas leyes que rigen al universo, vaya, terminas valorando todo, ¿no? Desde que te levantas. Bueno, no siempre, al menos en mi caso, no siempre lo valoras, pero sí tienes en la mente lo valioso que son las personas, tus pacientes, que les des correctamente atención humana a los pacientes, por ejemplo, porque al final de cuentas son vidas, ¿no? No, vaya, todo lo que vives es pues sí, algo increíble, ahí lo voy a dejar. Es algo que no debería existir, la vida por sí sola no debería existir. Pero bueno, eso era para hablarlos en términos de lo que hay, de las leyes naturales. En cuestiones bioenergéticas, tenemos un concepto que se conoce como la energía de Gibbs. Para quien no me está siguiendo, Gibbs es el señor que estaba acá, ¿de acuerdo? Ese señor también en esos años estaba estudiando las bases de lo que terminó a ser la bioenergética. De acuerdo. Y yéndome de la mano con los comentarios o con el comentario que me hicieron acerca de que la energía es hasta lo que comes, ¿no? Finalmente hay que recordar algo. Los seres vivos somos sistemas térmicos, somos máquinas térmicas, ¿de acuerdo? Somos máquinas térmicas que tenemos un entorno, ¿de acuerdo? Lo que yo les decía, ¿qué pasa si dejas agua caliente ahí sobre la mesa? El agua caliente va a disipar energía hacia el entorno, le va a regresar energía al entorno. Es decir, ese sistema va a quitarse energía y la va a devolver a un entorno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú te ves en el sistema? ¿Cómo crees que el entorno te está brindando energía? ¿Cómo recibes flujos de energía tú en el entorno? A ver, ¿quién me menciona algún ejemplo de qué interactúa de afuera hacia dentro del sistema? ¿Qué eres tú? Es la respiración, ¿no, maestro? El oxígeno. Ok, el oxígeno es un componente muy importante porque nos va a ayudar a oxidar o a producir combustión. ¿Qué más? Pues en segundo término, lo que llevamos a la boca, los alimentos. Los alimentos, efectivamente. José, ¿algo más? Pues en este caso la radiación solar y los diferentes tipos de radiaciones a las que estamos, con las que estamos interactuando en nuestro entorno. Ok, sí, también es una energía que podemos decir que entra o atraviesa el sistema. Es correcto. Bueno, ya me dieron a... ¿Quién más está hablando? Ah, ok, ya están. Bien, entonces esos son algunos ejemplos de las interacciones que hay del entorno hacia, hacia el sistema, ¿de acuerdo? Esos son algunos ejemplos. Muy bien. Y retomando el ejemplo que estoy comentando ahorita mismo, vamos a pensarnos nuevamente a nosotros como el sistema, que recibimos energía del entorno a través de nuestros alimentos, como decían. Aquí tenemos la curva que nos va a explicar lo que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, te lo voy a dar con un ejemplo, significa que si tú te comiste una tortilla, esa tortilla va a tener la capacidad para generar eh, para que una vez que entre al sistema, este sistema pueda aprovechar esa energía y producir un trabajo. Eso es lo que nos dice eso es lo que nos marcan las leyes generales de la termodinámica, ¿de acuerdo? Que si tú te comes diariamente bueno, no sé, bueno, sí diariamente, ¿no? Unos tamales de desayuno,
vas a estar metiendo más energía a este sistema, porque comparado con una tortilla, un tamal va a tener más energía. Entonces, este sistema va a buscar disipar esa energía, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando no la disipa y qué es lo que pasa en el caso de cuando engordas, ¿no? Bueno, parecen ejemplos ahí al aire, pero esos son aspectos que ustedes ya tienen que venir manejando muy bien, porque ya tuvimos nuestras clases de bioquímica y algunas materias ahí que ya les abrieron bastante el panorama, ¿no? De nutrición también. En nutrición, exactamente, a nivel nutrición también. Y bueno, entonces ya, para conceptualizarlo un poco más o para formalizarlo, la energía de Gibbs lo que nos está diciendo en este ejemplo es que esta curvita que se ve aquí nos está indicando que algo, en este caso un reactivo, está liberando energía. Lo que comentábamos, ya sea lo que comemos, bueno, básicamente lo que comemos, ¿no? Y es lo que nos va a liberar energía y nos va a permitir realizar un trabajo, en este caso mantenernos con vida, que puedas seguir respirando, que puedas caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tener productos, en este caso básicamente es dióxido de carbono y agua, es lo que libera nuestro organismo, aparte de calor, claro. Y bien, entonces energía de Gibbs es esta energía aprovechable, ¿de acuerdo? Es energía aprovechable. Ajá. Eso es que sí nos quede claro. Ahora, ahí tenemos ya dos conceptos importantes. La cuestión que hablábamos del universo y la energía hablando a nivel biológico. En cuestiones de vida, aquí es donde les comento lo que está padrísimo, ¿no? Analizarlo. Porque nos preguntamos qué es la energía, ¿no? A veces tenemos conceptos vagos sobre lo que es la energía. Muchas veces las personas piensan que es la capacidad de manejar algo con tus manos o no sé. Los organismos biológicos manejamos o tenemos o hacemos uso de una molécula llamada ATP, ¿de acuerdo? El ATP como tal no es la energía. Muchos dicen que es la energía del cuerpo, es ATP. A nivel físico, a nivel termodinámico, a nivel física, el ATP no es la energía. En realidad, el ATP es la solución que le da la vida a la necesidad de poder captar energía de algún lado. Bueno, aquí se ve un poco en la imagen, vamos a empezar con imaginación. Esto es entre comillas, luz solar. Esto está representando a la energía que sale del sol. Y si nos ponemos filosóficos nuevamente, tenemos que a los fotones que se van a comportar como onda y se van a comportar como partícula. Eso es una forma de energía, ¿de acuerdo? Energía que nosotros no podemos ver, pero bien que sentimos cuando directamente al sol, ¿no? Se les queman los ojos prácticamente por esa cantidad de energía que hay. O salen a la playa o salen en un día de sol y ya se están quemando. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo energía, en este caso, a partículas que van cargadas de energía. Entonces, el ATP de los organismos vivos encontraron la forma de condensar esta energía en enlaces. Entonces, aquí está el concepto más puro o más refinado, si lo queremos ver de esa manera. El ATP es la molécula que guarda esta energía en sus enlaces de fosfato, ¿de acuerdo? Aquí es donde el ATP captura la energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el ATP? Una molécula que está captando esta energía que no podemos ver. Ajá. Bien. A ver, ¿quién me ayuda a leer lo que nos dice esta diapositiva? Los sistemas biológicos. A ver, Reina, ya está hablando. Ajá. Los sistemas biológicos son en esencia isotérmicos y usan energía química para impulsar procesos vivos.
el modo en que un animal obtiene combustible idóneo a partir de sus alimentos para proporcionar esta energía es básico para el entendimiento de la nutrición y el metabolismo normales. Muy bien. Bien. Datos importantes de este pequeño texto. Entonces, los sistemas biológicos somos o nos consideramos isotérmicos, ¿de acuerdo? Es decir, que permanecemos con una temperatura, entre comillas, constante, más allá de que hay sistemas homeostáticos y de regulación como los reostáticos, etcétera, que sí nos permiten tener fluctuaciones térmicas. Nos consideramos como organismos isotérmicos. Vamos a dar dos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa si te da una fiebre de 39 grados? Ya fuiste. ¿Por qué? Porque aumentaste la tolerancia de este sistema, lo rompiste termodinámicamente. ¿Y qué pasa cuando te mueres? O vamos a pensar que tuviste un choque, ¿no? Pierdes calor y te mueres nuevamente porque la máquina isotérmica la volviste a romper a través de frío. Así a grosso modo, ¿no? Sí, José, ¿qué nos quiere decir? Maestro, yo quisiera ver si nos puede dar un poquito más de luz acerca del, sin desviarlo tanto, así de manera muy económica, acerca del concepto de que el ATP no es la energía. Yo coincido mucho con eso. Mucha gente lo refiere como que es la energía incluso. Y esa parte me gustó, a ver si podría dar un poquito más de luz sin ánimo de desviarlo tanto. Muy bien. Ok, para desglosarlo un poco más, vamos a regresarnos a la imagen que les había compartido aquí. Por algo pusimos a la célula vegetal y a la mitocondria. Lo que ocurre a nivel evolutivo, de hecho ustedes sí lo saben, los organismos autótrofos, es decir, los que producen su energía, son los primeros que aparecieron evolutivamente. ¿Quiénes fueron? O sea, ¿quiénes fueron estos primeros sistemas que se adaptaron? Las algas, ¿de acuerdo? ¿Alguien habló? Pensé que estaba preguntando protozoos, algas, etc. Ah, sí. En general, ¿no? En términos generales, ¿cuáles son los primeros que aparecen? Vaya, ya así como células vegetales, en este caso algas y ese tipo de células. ¿Y qué es lo que hacen? Es capturar, por eso por eso si entienden el ciclo de Calvin, cómo funciona la clorofila y eso, van a entender bioenergética a otro nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen estas células a través de sus pigmentos, a través de sus cloroplastos, es precisamente esto, captar energía solar. O sea, estas ondas que están viajando, hagan de cuenta que tenemos un guante de esos de béisbol y lo agarran. ¿Y quién es ese guante de béisbol? Las moléculas de ATP. Ahí es donde vamos a condensar esa energía. El ATP es como el barrilito en el cual vamos a capturar esa energía que traen estas partículas, en este caso las partículas de los fotones. Y bien, vamos a poner un ejemplo usen su imaginación. Vamos a pensar que tenemos una bolsa, así como en las caricaturas, ¿no? Una bolsa muy grande, agarro mucho aire, inflo una de esas de basura así grandes, agarran mucho aire y en la tele, ¿qué pasa? Después usan esa energía, se suben a una silla de esas con rueditas y sale, ¿no? O sea, sale proyectada la persona. Porque, bueno, o sea, tenía la bolsa inflada de aire y después desprenden esa energía. Algo así podríamos decir que es el ATP, la energía queda capturada en los enlaces fosfato y después la célula la aprovecha. ¿Y cómo la aprovecha? Rompiendo los enlaces, en este caso, o reduciendo los enlaces para que el ATP termine convertido en ADP, ¿de acuerdo? Esto es lo que ocurre. Entonces, cuando se aprovecha la energía de estos enlaces, es lo que les digo, es como si se sentaran en la silla y rompieran esa bolsa y la usaran para salir proyectados hacia una dirección. Por eso es que en la literatura le llaman esto una moneda de cambio energético, porque el ATP
condensa la energía, pero se usa como una moneda para producir trabajo. No sé si respondí la pregunta. Es un actor, básicamente. Gracias, maestro. Sí, es un actor al final de cuentas. Bien. Aquí volvemos, aquí tenemos otra errata nuevamente. De acuerdo. Bien, hasta ahorita una lección que tenemos muy importante, si nos vamos a la cuestión, a las cuestiones físicas como teníamos acá, es que a pesar de que el universo esté muerto, encontramos energía en forma de radiación, como la que hablábamos aquí en el caso del Sol. Y lo interesante es cómo esa radiación o cómo esa nada se transforma en algo. Y para esto, bueno, ya lo que les comentaba, ¿no? Por cuestiones evolutivas, la materia aprendió a aprovecharse de esta energía y a utilizarla para crear eso a lo que le llamamos vida. La vida funciona gracias a gradientes, ¿de acuerdo? Haciendo un paréntesis, muchas personas que manejan, entre comillas, esto de bioenergética o que hablan de terapias energéticas, que hacen, llámenle, por citar algo, ¿no? Yoga, tai chi, lo que quieran, reiki, etcétera, generalmente te hablan, o los mismos terapeutas, ¿no? Te hablan de que hay que usar la bioenergética o usar la energía para entrar en equilibrio, cuando eso no puede ser una cosa más equivocada y hasta absurda, ¿no? Porque equilibrio sería que toda esa radiación siguiera vagando por ahí en el universo, como ya les dije, triste, sin hacer ruido, muerta. En cambio, está produciendo, se está condensando en energía, o se está condensando en materia. De ahí lo que decíamos también en esa diapositiva, la vida es energía condensada del espacio muerto. ¿Alguien activó su micrófono? Ok. Entonces le estamos dando como vueltas, pero al final de cuentas, ya les dije, es un repaso de varios conceptos que ya deben manejar y es darles hasta ese toque filosófico, al final de cuentas. ¿De acuerdo? Y bien, estábamos en eso, que la energía está condensada en materia. Nosotros somos materia y si somos materia, somos energía. ¿De acuerdo? ¿Qué creen que pasaría si llegáramos al equilibrio? A ver, ¿quién me ayuda a explicar para ustedes qué sería en estos Morimos, términos que ¿no? estoy diciendo? ¿Cómo? Moriríamos. Moriríamos exactamente. En términos termodinámicos, estar en equilibrio es regresar a la nada, es estar muerto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen de la ATP sintetasa. Bueno, este es uno de varios ejemplos, ¿no? De cómo el cuerpo funciona a través de gradientes. No voy a hablar ahorita de la función de la ATP sintetasa, pero es, bueno, sí un poquito. Es la máquina molecular que nos va a fabricar o nos va a cargar el ATP. Y es una máquina térmica, o básicamente una máquina molecular que produce energía a través de los gradientes, ¿de acuerdo? En este caso no se ve la imagen, pero se carga a través de un gradiente donde hay muchos electrones o hidrógeno y carga el ATP, precisamente haciendo como este gradiente. Este es un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor algunos no se acordaron al 100%. Pero a ver, ¿dónde vemos gradientes? ¿Dónde hay gradientes en la vida? Piensa nuevamente a ver, José creo que nos quiere decir algún ejemplo, o no sé qué nos va a comentar. No, se me picó, perdón, pero adelante. Ok, un gradiente, vamos a ver un gradiente en acción. Cuando tú tienes una presa hidroeléctrica que tiene un gradiente, o es decir, un potencial enorme de agua de un lado de la presa y del otro no tiene nada. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay mucho potencial de un lado, se está fugando del otro, es decir, ese sistema que podemos decir que es cerrado, está a favor de la entropía y como tenemos más agua concentrada de un lado, estamos aprovechando la energía que está cayendo del agua para producir un trabajo. Ese es un ejemplo de un gradiente.
Otro ejemplo de gradiente a nivel, no sé, medicina. El pulmón trabaja con presiones parciales. Hay presión parcial de oxígeno, hay presión parcial de dióxido de carbono, etcétera. Y al final de cuentas, esos gradientes, es decir, el estira y afloja entre las presiones del aire y las del dióxido de carbono, son las que permiten que estemos en este proceso de, se me fue el nombre, hematosis, sí, de respiración celular, que estemos intercambiando el dióxido de carbono eh, por oxígeno, ¿de acuerdo? Este es otro tipo de gradiente. A ver, pintándoselos de esa manera, ¿quién me podría decir otro gradiente a nivel organismos vivos? La respiración, la ATP sintetasa, ajá. ¿Qué otra cosa en nuestro cuerpo funciona a través de gradientes? El mismo latido cardíaco. ¿Cuál? El mismo latido cardíaco. El latido cardíaco también en su momento. Ajá. ¿Y ahí cuál es el gradiente? Pues que tiene una presión sístole y una diástole, ¿no? Tiene una presión de succión, una presión menor y una elevación en su momento, ¿no? Ok, me parece bien. Yo la pensé Perdón, más pero como... es inverso. Sí, sí, sí. Ok, sí estoy la idea, me gusta la idea. Yo la pensé a nivel más eléctrico con la generación del potencial de acción y etcétera, etcétera. Pero El bueno, también voltaje, es un sí. ejemplo de potencial. ¿Quién más me da otro ejemplo de potencial? De potencial o gradientes, llámele como quieran. Ajá, Angélica. Maestro, ¿pudiera ser en la temperatura corporal, donde a lo mejor unas partes del cuerpo están más calientes que otras, otras más frías, y el cuerpo, el organismo busca la autorregulación, más o menos, o me equivoco? Como lo dijo dudando, no sé a qué punto quiso llegar, pero a ver, complementando yo la idea, podría decir que, Creo que podría. perdón, la palabra clave en lo que decía Angélica es que el cuerpo busca una autorregulación. Entonces, si comemos alimentos, vamos a pensar que el cuerpo busca una regulación a través del flujo sanguíneo, ¿no? Porque al final de cuentas es una combustión que también produce calor, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando ya a nivel de temperatura, sería, por ejemplo, los capilares, ¿no? Cómo el cuerpo regula la temperatura a través de la constricción o dilatación de los capilares. Y bueno, ya entre paréntesis, a nivel acupuntura, tiene una razón, que algunos vasos están expuestos para proteger, para disipar calor, y otros vasos están escondidos para conservar calor. En ese sentido, sí, es un gradiente. Y ahora sí, Nancy quería hablar, la interrumpí. De hecho, es lo que iba a comentar. Ah, Creo que perdón. comprendí el comentario de la compañera precisamente A como ver, la vuelve a comentar, no hay termorregulación, el problema. efecto que tiene el cuerpo. Bueno, era la acción que tiene el cuerpo precisamente de generar frío o calor para regularse con respecto a la temperatura externa o interna, porque tiene esas dos variantes. Cuando estamos expuestos al frío externo, nuestro cuerpo genera micromovimientos, genera un flujo sanguíneo mayor y muchos efectos dentro del cuerpo, muchas reacciones en el cuerpo para que se caliente. Y al contrario, cuando está haciendo calor afuera, también está buscando nuestro cuerpo termorregularse con el exterior, generando que nuestros poros segreguen este sudor para enfriarnos y protegernos del ambiente. Perfecto, Creo que muy estaríamos bien. Me agrada más o mucho menos su forma de... complementando lo que decía Angélica. Ok, me agrada mucho su razonamiento. Voy a hacer una pregunta y me van a contestar 3 personas que espero no sean las mismas que han venido hablando, y si no, no hay problema. Pero a ver, ¿consideran que las emociones son un gradiente a nivel
ser vivo y por qué. ¿Por qué es un gradiente de repente estar feliz y de repente estar triste? Digo, por ejemplo, ¿no? ¿O qué entienden ustedes? A ver, ajá, alcen la mano y les digo. Muy bien, Nancy, Reina, y a ver ahorita quién más nos comenta. Primero Reina, que está. Sí, son un gradiente, creo, porque, bueno, dependiendo del tipo de emoción, por decir, en la temperatura, el estar enojado te sube mucho la temperatura corporal. Entonces, pues sí, sí es ahí creo que está el cambio de temperatura a partir de una emoción, que es el enojo. Cuando estás dormido, generalmente te baja también, perdón, cuando estás feliz, también puedes estar más caliente y también tu temperatura sube, no tanto como en un enojo, pero sí sube, también es un grado, y tu cuerpo pues va a tratar de regular la temperatura. Muy bien, Nancy. Y en la tristeza generalmente tiene... Perdón. Ajá. Yo analizando desde el punto de vista emocional, pongo el ejemplo más bien del miedo o la ansiedad, e incluso del estrés. Ese somete al cuerpo a que genere que adrenalina, que genere más flujos sanguíneos a los músculos, el estado alerta, la respiración agitada, obviamente para estar alerta y saber y poder actuar casi sin pensar. Es en ese sentido, donde lo vería un poco más reflejado, donde todas estas emociones se conjugan en un momento de impacto que está generando muchas reacciones químicas en el cuerpo, por lo tanto, cambio de temperatura, cambio de flujo sanguíneo, cambio en el flujo de respiración y todo lo que esto implica en el cuerpo. Sí. Muy bien, a ver qué nos dice Claudia. Pues al principio, fíjese que pensé que no, pero bueno, ya de ahí cambié un poco de parecer porque el cuerpo expresa, sí lo podemos medir. A eso llego, de que sí se puede medir ese gradiente emocional porque el mismo cuerpo expresa nuestras emociones cuando estamos enojados, cuando estamos contentos, con nuestra efusividad o la tristeza, sí, sí se puede observar ese cambio. Ok, muy bien. A ver, Eli, el último comentario. Justo pues coincido con todo lo que dicen mis compañeras y yo diría que sí, porque la emoción es, digamos, como una reacción ante un estímulo y además es como que la que podría desencadenar una serie de respuestas, ¿no? Es decir, desde el tema del sistema nervioso simpático, parasimpático, sistema nervioso central, todos los impulsos eléctricos que corren por el cuerpo son digamos, una movilidad de instrucciones que no se ven, pero que suceden ante una emoción, y eso desencadena toda la parte biológica, es decir, la secreción de químicos en glándulas, la instrucción digamos, de estos químicos y de su función para expresarse en el cuerpo a través ya sea de una reacción en temperatura o de hecho pues también incluso la gente que tiene depresión, por ejemplo, tiene pues estas deficiencias químicas, ¿no? Entonces sí, las emociones digamos que son como el estímulo que podría detonar una serie de reacciones químicas, físicas y biológicas dentro del ser humano, es como un detonante, ¿no? Ok, muy bien. Me gustaron sus comentarios y parece que todos tienen un común denominador ahí. Y bueno, ahorita Eli también nos hizo un comentario importante, ¿no? Acerca de cuestiones ya clínicas, ¿no? Como la depresión. También, esto ya se presenta hasta debate también filosófico.
Y ustedes también la habrán oído alguna vez, ¿no? Pero si la vida no tuviera incluso subes y bajas, pues ¿qué sentido tendría, ¿no? Que siempre tuvieras una emoción, que siempre estuvieras feliz o que siempre estuvieras triste. Eso sería algo muy, eso sí ya sería una cuestión patológica, ¿no? Y ya saben, por leyes hasta físicas, si no cambias de ese estado, de un estado, te mueres directamente. Ya saben, la gente que realmente se enferma crónicamente por una emoción, entre comillas, negativa, termina, bueno, si bien no muriendo, deteriorando su salud. Entonces, sí, las emociones también tienen sentido a nivel evolutivo. Entonces, no sean de esos terapeutas que digan que siempre hay que estar positivo, ¿no? Siempre hay que estar vibrando alto, porque en realidad, si vibras alto, ya les dije, rompes la máquina térmica. Si vibras bajo, también rompes la máquina térmica. La vida es el sub y baja nada más. Que desde luego sí ha generado mecanismos para saber qué es lo que le conviene, ¿no? Porque sentirse triste es una sensación que catalogamos como negativa, ¿no? Estar con la familia, estar con los amigos es una emoción que catalogamos como positiva. Ajá. Y bueno, eso ya también es por una cuestión de series bioquímicas que nos avisan cuáles son las emociones que nos benefician. Pero bueno, ya les comento, esa es una cuestión hasta evolutiva. Las personas que saben o que tienen mejor inteligencia emocional, lo vamos a llamar, también son personas que evolutivamente tienen más, le voy a poner entre comillas, más valor hasta evolutivo, ¿no? Porque tienen más posibilidades de adaptarse que aquellas que no. Ajá. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Todo eso que hablamos era para llegar a un punto central, que era que la vida funciona a través de gradientes, ¿de acuerdo? Para no dejar esta diapositiva sin leer, ¿quién me ayuda a leerla toda, por favor? Para formalizar lo que ya dijimos. Bien, José. Ok, maestro. Okay. Si la célula fuera un sistema aislado, sus reacciones químicas alcanzarían el equilibrio, lo cual no sería nada bueno. Si las reacciones en una célula alcanzaran el equilibrio, la célula moriría porque no habría energía libre para realizar el trabajo necesario para mantenerla viva. Las células se mantienen alejadas del equilibrio al manipular las concentraciones de reactivos y productos para mantener sus reacciones metabólicas en la dirección correcta. Por ejemplo, pueden utilizar energía para importar moléculas de reactivo, lo que mantiene su concentración alta. Puede usar energía para exportar moléculas de producto, lo que mantiene baja su concentración. Pueden organizar sus reacciones químicas en rutas metabólicas. Una reacción alimenta a la siguiente. Muy bien, estas ya son las reacciones acopladas y demás. Pero bueno, esto era para formalizar un poco lo que ahorita hablamos según la experiencia o criterio de cada quien. Y entonces, bueno, aquí les quedó de ejemplo la ATP sintetasa, ¿de acuerdo? Que trabaja bajo esos principios y que nos ejemplifica lo que estamos leyendo por acá, ¿de acuerdo? Regresando a la cuestión filosófica, ya vimos la ATP sintetasa, tenemos a las células de los organismos, hablamos del ATP, de la energía cósmica, no en sentido espiritual ni nada, sino real, la energía cósmica del universo. La pregunta que surge es, ¿qué permite que se siga esta cadena, como leíamos acá abajo, esta cadena de rutas metabólicas que quieren vivir? Ya leímos que la vida se basa, o mejor dicho, el universo se basa en aumentar o maximizar la entropía. Quiere que todo esté muerto. ¿Qué es lo que hace que esta ATP sintetasa quiera seguir trabajando? ¿Qué es lo que hace que las células sigan metiendo energía de la luz a estos enlaces?
Bueno, no está ni siquiera en las diapositivas, pero otro científico ya de más rigor, el famoso señor Schrödinger, ¿cómo se dice? Se escribe Schrödinger. Schrödinger. Se me fue ahorita su nombre. Es este de la física. Todos lo ubican, ¿no? Por nombre, así como se escribe. Schrödinger, ajá. Este señor. Nos hablaba, ya también metiéndose estas cuestiones filosóficas, que lo que va a permitir estos gradientes, al final de cuentas, va a ser el ADN, es la información. Entonces, el ADN es el responsable, bueno, ni siquiera el ADN, la información genómica es la responsable de que se produzca la vida. Es lo que intenta mantener este balance termodinámico, ¿de acuerdo? Y bueno, si lo vemos, les comento a nivel ciencia, pero también a nivel filosófico, te das cuenta que en realidad hasta puedes cuestionar tu identidad, ¿no? Porque después de todo, ¿qué eres tú? Eres fragmentos o información que viene en el ADN de tu mamá y de tu papá, que a su vez vienen de sus mamás y de sus papás, que a su vez vienen de la mamá y el papá y la mamá del papá. Entonces, simplemente somos, vaya, esto ya es a nivel también personal, ¿no? Pero somos un organismo que no ha querido morir desde hace mucho tiempo, quién sabe desde cuándo, y que solamente se ha ido adaptando y que va cambiando como de un molde, ¿no? Porque, o sea, la información ahí está y lo único que ha cambiado es el cuerpo y lo mantenemos a través de la herencia, de la reproducción. En este caso, que también puede ser considerado bueno, yo lo consideraría como una forma que tiene la vida para escapar al principio termodinámico de la muerte, que probablemente en algún momento va a terminar cediendo, pero mientras tanto, ya saben lo que dicen, aquí andamos. Está para pensar. Véanle a sus hijos las caras que tienen, ¿no? Tienen las de ustedes y ustedes tienen la de sus padres. Y quién sabe quién será el ancestro común. En fin. En términos de aprovechamiento de energía, el ATP es una moneda energética instantánea. Los organismos más complejos han desarrollado mecanismos igualmente sofisticados para almacenar la energía del ATP en otras moléculas como la glucosa. La glucosa también es otra maravilla termodinámica porque es esa moleculita que nos permite almacenar la gran cantidad de energía que tenemos en el organismo. Puedes no consumir proteínas, puedes ser vegetariano, no hay problema, puedes no tener dietas no grasas, no hay problema, pero si prescindes de los carbohidratos, te mueres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la evolución nos ha ido formando de tal manera que aprovechemos los enlaces de la glucosa, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es en términos generales. La vida es tan extraña que tenemos incluso rutas alternas a la glucosa para obtener energía. En este caso, las rutas lácticas, ¿no? Que no las vamos a ver, pero es cuando básicamente nos dan calambres, ¿no? Es una forma en la cual tu cuerpo también activa sus planes para producir energía ante ausencia de oxígeno, por ejemplo. Entonces, estos son otros mecanismos para almacenamiento de energía. Si te acuerdas la primera diapositiva que pusimos, esta curva que nos representaba la energía de Gibbs. La energía de Gibbs, ¿qué dijimos que era? Era esa energía almacenada, lo vamos a decir así, ahorita en alimentos, ¿no? Particularmente alimentos y puede ser cualquier sustancia química que libera energía y produce productos y genera trabajo, ¿no? O sea, produce trabajo y genera productos. Esta es la curva de la vida, ¿de acuerdo? O la curva que nos describe a nosotros los sistemas
termodinámicos o isotérmicos. ¿Por qué? Porque estamos siempre quemando calorías de la alimentación y produciendo residuos. Esa es la que mantiene nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando llegamos a ese momento en el cual se acaban los procesos que bioquímicamente le llamamos vida? Que a nivel termodinámico dejamos de intercambiar energía con el entorno y este sistema elimina, o bueno, no elimina, sino que deja de, ¿cómo les digo?, de intercambiar energía. Ajá. El proceso que está dejando de intercambiar energía liberó y ya dejó de producir. Ajá. Entonces, si te das cuenta, aquí no hay energía, aquí no hay un pequeño, vaya, no hay una energía aprovechable, ¿de acuerdo? Simplemente esto nos está hablando de que se termina el intercambio de energía en el sistema. Cuando mueres, cuando dejas de intercambiar, ¿qué es lo que pasa cuando realmente estás en equilibrio? Cuando tus células empiezan a descomponer y empiezas a devolverle al universo lo que es de él, que ahora tu sistema estás regresándole la energía a ese sistema cerrado, ¿de acuerdo? Entonces estamos cumpliendo con el ciclo de la energía y ahora tú te conviertes en el dador de energía. En términos físicos, porque si tuviste hijos, pues qué padre, porque tu energía por ahí se sigue, bueno, tu información se sigue replicando. Pero mientras no llegue ese día de tu cuerpo carnal, vamos a seguir disipando energía, ¿de acuerdo? Entonces les deseo a ustedes que sigan disipando mucha energía, disipen lo que comen de los alimentos, no acumulen, traten de disipar todo, disipen las emociones, disipen las cosas que les digan, porque al final de cuentas, lo que se acumula no es benéfico. Hay que disipar todo, que esa sea la moraleja de esta clase. Disipar materia y disipar incluso emociones, ¿de acuerdo? De esta manera terminamos la primera sesión, no precisamente primer clase, ya les estaré enviando sus trabajos a la plataforma. Entonces, si alguien no tiene dudas, vamos a dejar de grabar.